Audiolibro Más allá de la muerte. Samael Aun Weor. Introducción. Por el venerable maestro Karga Wichines. De manera sencilla nos da el maestro Samael esta información sobre el más allá de la muerte. Como es natural, las gentes sencillas entenderán todo lo explicado aquí, pero los complicados no lo entenderán porque con los sencillos se complican. Cuando estas obras sean traducidas por eruditos que ya entienden la sabiduría gnóstica, entonces podrán conocer todo lo que aquí se expresa. La sabiduría oculta dice: Dios es simple, todo lo demás es compuesto. Debemos hacernos sencillos. Si por primera vez llega a sus manos una obra del maestro Samael Aun Weor, digamos la presente. Le ayudaremos para que la entienda. Usted es un alma que tiene cuerpo. Ese cuerpo es el vehículo en que usted anda, el que lo moviliza a donde sus sentidos le piden. Este vehículo vale mucho más que el mejor que inventen los hombres, pero usted cuida mucho su motocicleta, automóvil, etc., porque le costó dinero y usted sabe que el dinero da mando y poder, pero poco cuida el vehículo vivo porque desconoce la vida. Además que todo lo que usted aprenda por ahí es conocimiento materialista o de la materia densa. Su vehículo dispone de 5 sentidos para informarlo de cuánto sucede fuera de usted y 7 más en potencia para que conozca lo suprasensible, aquello que no se puede ver ni sentir con los 5 ya conocidos. En total 12 sentidos para el hombre superior, para el que logra liberar el alma. Cuando usted comprueba cosas de las que aquí se le informa, no cometa la tontería de comentarlo con nadie, ni aun con sus familiares, porque lo que harán será ofenderlo o denigrarlo. Con ellos solo se puede hablar de carne, arroz y manteca, todo aquello que se compra y vende por dinero. A todos ellos los llamó el Cristo muertos vivientes, porque viven dormidos aun cuando se les vea los ojos abiertos. Son los idólatras del becerro de oro, esclavos de los placeres del mundo. De manera que si tú quieres salirte de allí, no les tomes consejos porque el mundo no quiere tratos con quienes se apartan de él. Te vamos a dar algunos consejos, caro lector, si es que se te puede ayudar. No permitas que tu esposa, si eres casado, se bañe en los días en que su cuerpo esté menstruando, ni tus hijas si las tienes, ni tú misma si eres lectora. De ello dependen muchas dolencias ilocalizables de la mujer. Puede haber aseo locativo sin que se requiera el baño general. No permitas que en tu hogar usen elementos para hablar con los difuntos. Se ha generalizado un método consistentes en una tablita o similares que convierten en medium o posesos a los que juegan con dichos instrumentos. Más tarde, los que lo usan van a parar a clínicas y manicomios, donde psiquiatras o médicos desconocen el mal. Si quieres conocer la sabiduría gnóstica, debes abandonar de inmediato la fornicación y el adulterio. Por medio de tu simiente formarás a Cristo en tu corazón, y sin adulterios podrás tomar el camino angélico o débico. Los fornicarios y adúlteros jamás conocerán los profundos misterios del sexo, porque ellos no se juntan para mejorarse, sino para darle rienda suelta a sus apetitos demoníacos. Ellos ni siquiera le dan oportunidad a sus hijos para que se gesten en la matriz de la madre. Son más bestias que los mismos irracionales que lo evitan cuando sus hembras están en gestación. Las aves del campo abandonan sus nidos cuando el hombre toca sus nidos con huevos. Los huevos de las gallinas no empollan cuando se sacan de una y se le ponen a otra gallina. Nosotros los gnósticos también requerimos de una sola matriz para gestarnos internamente,
Dicha matriz es la de la esposa sacerdotisa. Jamás podrá gestarse como maestro el varón que usa distintos úteros para lograr su redención. Para que observes lo dormido que andan las gentes, podrás ver la efigie del Cristo con la cruz a cuestas, unas veces tambaleante por el peso y lacerado, ensangrentado o caído al suelo lavado en sangre, y multitud de gentes prendiéndole velas y pidiéndole favores. No puede con su cruz y le llevan las ajenas para que también las cargue. ¡Cuánta insensatez! Cuando surgen médicos gnósticos, hombres puros que hacen curaciones milagrosas, se desborda sobre ellos un río humano con enfermedades desconocidas, desechados por la medicina oficial, y lo arrasan al poco tiempo. Si tú estudias la medicina de las plantas y aprendes a curar, cuídate del mundo. Ahora óyeme estas reflexiones. Me preguntaba un campesino gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta: Maestro, ¿cuánto pesa una moneda de plata de 50 centavos? Y le respondí: pesa 12 gramos y medio. Y prosiguió: ¿por qué será que todo un gobierno como el nuestro, que debe ser lo más rico que tenemos, vende esa moneda tan grande por 50 centavos? En cambio los judíos, entre paréntesis, por extranjeros, venden por 1 y 2 pesos un botoncito de pasta que casi no tiene peso. Y le respondí: ¿por qué me hace esa pregunta? Y me mostró 6 botoncitos de pasta muy bonitos por el colorido, y que pesándolos no llegaban a 2 gramos, los cuales había obtenido por 12 monedas de plata que pesaban más de 5 onzas. Le respondí: no somos economistas, solo somos cristianos. Pero dígame, maestro, ¿por qué nosotros los campesinos, que para cosechar una yuca tenemos que esperar 8 meses o más con tanto sacrificio, al vender una libra solo se nos paga 50 centavos, ni siquiera el valor de uno solo de estos botoncitos? Y le respondí: amigo, aún no ha pasado entre nosotros la época de la colonia, cuando a nuestros abuelos le cambiaban los españoles el oro por espejitos y baratijas. Maestro, ¿cuándo podremos defendernos de tanta tiranía? Amigo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. En el cuerpo de doctrina cristiana, los 4 evangelios son en su conjunto todo un sistema social para la convivencia pacífica, ya que se están preparando los líderes del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano para defender con la autoridad del cielo a todas las masas trabajadoras de nuestros continentes, para libertarlos de toda esclavitud, para que vivan un mundo mejor en medio de cualidades que los enaltezcan y condiciones que los ameriten. Lee ahora, caro lector, esta aurita que te muestra las cosas del más allá y te abre los ojos para que comprendas las cosas de acá. Que la paz más profunda reine en tu corazón. Julio Medina. Capítulo primero: la muerte física. ¿Qué es la muerte física? La cesación de todas las funciones orgánicas, la defunción. ¿Qué hay después de la muerte? La muerte es profundamente significativa. Descubriendo lo que ésta es en sí misma, conoceremos el secreto de la vida. Aquello que continúa más allá del sepulcro solo puede ser conocido por gentes de conciencia despierta. Usted está dormido y por ende desconoce aquello que está más allá de la muerte. Teorías hay muchas, cada cual puede formarse su opinión, pero lo importante es experimentar en forma directa eso que pertenece a los misterios de ultratumba. Puedo asegurarles que dentro del ultra de esta gran naturaleza viven las almas de los difuntos.
¿Por qué existe el temor hacia la muerte? El temor hacia la muerte se debe a la ignorancia. Uno siempre teme lo que desconoce. Cuando la conciencia despierta, la ignorancia desaparece y entonces el temor a lo desconocido deja de existir. El cuerpo físico sabemos que se desintegra en la sepultura después de la muerte. ¿Qué pasa o a dónde va el alma? El alma de los difuntos continúa en las dimensiones superiores de la naturaleza. Esto significa de hecho que los desencarnados pueden ver el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los valles, las montañas, lo mismo que nosotros, pero en forma más espléndida. Es verdad que después de llevar una vida de maldad y libertinaje, si nos arrepentimos en el momento de la muerte, ¿puede salvarse el alma? Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Es claro que si nos arrepentimos, aunque sea en el último instante, podremos ser ayudados a fin de enmendar nuestros errores. ¿Por qué después de muertos venimos como fantasmas a este mundo? Es bueno saber que dentro de este planeta existe un universo paralelo, regiones de una cuarta dimensión donde viven los difuntos. Tal mundo aparentemente invisible interfiere con el nuestro sin confundirse. ¿A dónde va el alma de un ser humano que se quita la vida por sí mismo? Los suicidas sufren mucho después de la desencarnación. Viven aquí y ahora en la región de los muertos, y tendrán que volver a una nueva matriz y renacer en este valle de lágrimas, y morir contra su voluntad al llegar nuevamente a la edad en que se suicidaron, tal vez en instantes en que están más ilusionados de la vida. ¿Es lo mismo espíritu y alma? Un espíritu se es, un alma se tiene, son pues diferentes. ¿Los animales y las plantas tienen alma? Sí tienen. Las almas vegetales son conocidas en todas las leyendas universales con los nombres de hadas, etc. Las almas animales son criaturas inocentes. Recordemos la palabra animal. Si le quitamos la última letra L, quedaría escrito así: ánima. ¿Existe un juicio superior después de la muerte y quién lo hace? Después de la muerte tenemos que revisar la vida que acaba de pasar. La revivimos de forma retrospectiva, con la inteligencia y el corazón. Concluida tal retrospección, entonces debemos presentarnos ante los tribunales de Dios, los ángeles de la ley llamados entre los orientales señores del karma. Ellos nos juzgarán conforme a nuestros actos y de tal juicio puede resultar el que regresemos nuevamente a una nueva matriz para renacer en este mundo inmediatamente, o el que pasemos una época de vacaciones en los mundos de la luz y de la felicidad, o por último el que tengamos que vernos obligados a entrar en el interior de la tierra, donde están los mundos infiernos con todas sus penas y sin sabores. Cuando un niño muere al nacer, ¿dónde va su alma? Escrito está que las almas de los niños entran en el limbo, la región de los muertos, mas luego volverán a entrar a una nueva matriz y renacerán en este mundo. ¿A qué se debe el que muere al nacer? Se debe a la ley del destino, padres que necesitaban pasar por esa dura lección, que en vidas anteriores fueron crueles con sus hijos y con este sufrimiento mejoran, aprenden a amar. ¿Sirven de ayuda al alma las misas que se le hacen después de muerto? Cualquier ritual ayuda a las almas de los difuntos. Es claro que las plegarias de los dolientes llevan consuelo a las almas de los fallecidos. Capítulo segundo. Más allá del sepulcro. ¿Por qué en el instante de morir unos lloran, otros cantan y otros sonríen? Esta pregunta se divide en tres etapas. Primero,
Escrito está que uno nace llorando y muere llorando. Segundo, hay casos en que el moribundo canta recordando momentos dichosos del pasado. Y tercero, suelen sonreír, entre paréntesis, aunque esto no es muy común, posiblemente recordando escenas simpáticas de su existencia. ¿Quién ordena al alma que salga del cuerpo para que pueda ser sepultado? En instantes en que el moribundo exhala su último aliento, concurre al lecho mortuorio un ángel de la muerte. De ellos hay legiones. El ángel funeral corta el cordón plateado o hilo de la vida que conecta al alma con el cuerpo físico. El moribundo suele ver a tal ángel en forma espectral, y la guadaña en que se le representa es ciertamente real. Dicho instrumento de trabajo sirve exactamente para que tal deidad pueda cortar el hilo de la existencia. ¿Qué comen y con qué pagan los difuntos? Aquí en México tenemos nosotros el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre de cada año. En tal día las gentes visitan el panteón, ponen velas encendidas en los sepulcros y en platos, ollas, vasos, etc. Aquellos alimentos y bebidas que más gustaban al desencarnado cuando vivía. Es costumbre de muchas gentes comerse después esas obras, y cualquiera que tenga algo de sensibilidad psíquica podrá notar que le falta a esos manjares el principio vital. Las gentes sencillas piensan, y con justo acierto, que el ser querido desencarnado se alimenta con esas viandas. No hay duda de que realmente los fallecidos comen, no la parte física de los alimentos, sino sus alimentos, dijéramos, etéricos, sutil, desconocido para la vista física, pero perceptible a la clarividencia. No debemos olvidar que en todo alimento físico existen alimentos etéricos, fácilmente asimilables por los difuntos. Los desencarnados pueden visitar un restaurante del mundo físico, saludarán a los vivos y el subconsciente de ellos les contestará, pedirán comida y es obvio que el ego interno del dueño del restaurante traerá a la mesa formas mentales semejantes a los platos y alimentos que en el establecimiento se consumen. El desencarnado sentado en el comedor comerá de esos platillos sutiles, hechos con esencia del mundo mental y pagará con moneda mental, saliendo luego del restaurante. En tales condiciones es obvio que los muertos siguen creyendo que están vivos, y esto lo puede evidenciar cualquier persona que haya desarrollado la clarividencia y las otras facultades del alma. ¿En dónde habitan los difuntos? Los difuntos viven los primeros días en la casa en donde fallecieron, o en la clínica u hospital donde murieron, y después, como quiera que tienen que revivir la vida que acaban de pasar, es claro que vivirán en aquellos lugares donde antes habitaron. ¿Cómo visten los difuntos? Como acostumbraban a vestir en vida. Por lo común se visten con la misma ropa con las que fueron sepultados. ¿Qué diversiones tienen los difuntos? Es claro que el borracho seguirá yendo a las cantinas, el cineasta a los cines, el jugador a las casas de juego, la mujer ramera a donde vivía y el libertino a donde ellas. ¿Qué sol alumbra a los difuntos? El sol que alumbra a los vivos es el mismo que ilumina a los muertos, solo que éstos ven los colores más allá del espectro solar. Ellos ven colores que no perciben la retina física de la gente mortal. Los difuntos se bañan, ¿y con qué agua? Es obvio que ellos se bañan con las mismas aguas que se bañan los vivos, solo que ellos utilizan el agua de la cuarta dimensión. ¿Por qué hay personas que mueren más rápido que otras? Porque hay gentes que se pegan demasiado al mundo, y es claro que no quieren irse de él, y demoran agonizando horas y horas. ¿Qué esperanza tienen los difuntos? Eso de las esperanzas es muy variado, depende de la calidad del muerto. La mayor esperanza de un avaro, aún después de muerto, es conseguir más riquezas, pues tiene la conciencia dormida.
La mayor esperanza de un hombre enamorado será, pues, conseguir mujeres que le adoren, que lo quieran, que lo idolatren. La mayor esperanza de un hombre profundamente religioso será entrar a las regiones inefables de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué busca el alma después que abandona el cuerpo? El alma busca lo que quiere. La madre busca a su hijo y a veces se hará visible. El esposo busca a su esposa, si es que la adoraba, y el que deja tesoros enterrados buscará estos en el lugar a donde dejó sus riquezas, etc. Los difuntos tienen autoridades como en el mundo físico. Autoridades existen en todos los rincones del universo, tanto en los vivos como en los muertos. Por ejemplo, las autoridades de las almas perdidas que viven en el abismo serán los mismos demonios. Las autoridades de los inefables serán los que están por encima de ellos en la escala de la jerarquía. Pero como las gentes tienen la conciencia dormida, es obvio que siguen respetando las autoridades que existen en el mundo físico. ¿Cómo ven los muertos al mundo de los vivos? Ellos ven las mismas calles, las mismas ciudades y a las gentes igual que si estuvieran vivos. ¿Por qué el difunto no se da cuenta de que está muerto? El difunto sigue creyendo que está vivo porque tiene la conciencia dormida, y cuesta mucho trabajo hacerles creer que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Como ven todas las cosas absolutamente iguales que como las veían en vida, es claro que no sospechan que han muerto. ¿A qué se dedican los difuntos? Las gentes cuando han muerto siguen ocupadas en las mismas tareas de cuando vivían, ya que no sospechan que han perecido. ¿Un difunto puede trasladarse a donde quiera, como lo hacía en vida? Los difuntos tienen plena libertad para moverse en todos los ámbitos del espacio y para visitar todos los lugares. ¿Con qué luz se alumbran los difuntos? Ellos se alumbran con la luz astral. Tal luz es un fuego desprendido del nimbo del sol y fijado en la tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. ¿Se siente algún dolor al morir? La muerte es dolorosa para los jóvenes y deliciosa para los viejos. Esto es semejante a un fruto. Cuando ya está maduro cae por su propio peso, pero cuando está verde no cae y podría decirse que sufre por el desprendimiento. Después de muerto uno puede reconocer su cuerpo en el ataúd. Pueden verlo, pero no lo reconocen porque como tienen la conciencia dormida, nunca creen que ese es su propio cuerpo y piensan que se trata del cuerpo de otra persona. Si la persona se diera cuenta de que murió, ¿podría volver a meterse al cuerpo antes de que lo sepulten? Después de haberse cortado el hilo de la vida, ya no es posible meterse en su cuerpo. En este caso, cuando la persona estuviera consciente de que realmente ya murió, o bien se asustaría terriblemente o se alegraría. Todo depende de las condiciones morales del difunto. ¿Qué consuelo recibe el alma cuando muere el cuerpo? El consuelo de los desencarnados es la oración de los dolientes. Hay que orar por los muertos. ¿Para morirse tiene uno su hora, día y minuto fijado? Toda persona que viene a este mundo recibe un capital de valores vitales. Cuando dicho capital se acaba, sobreviene la muerte. Es bueno aclarar que podemos ahorrar tales valores y alargar la vida. Aquellos que no saben ahorrar los valores vitales desencarnan más pronto. ¿Un difunto puede llevarse a un vivo al mundo de los muertos? Nosotros los gnósticos aprendemos a salir del cuerpo físico a voluntad. Entonces podemos visitar el mundo de los muertos. Los difuntos también pueden llevarse en algunas ocasiones las almas de sus amigos. Esto sucede especialmente durante el sueño, pero tienen que regresar al mundo físico al despertar del sueño normal. Eso significa que la visita al mundo de los muertos se hace durante el sueño del cuerpo. En el mundo de los difuntos hay aviones, carros y trenes como en el mundo físico.
Todos los inventos que existen en el mundo físico vienen precisamente de la región de los muertos. Tales artefactos en el fondo son formas mentales que los desencarnados pueden ver, oír, tocar y palpar. Audiolibro Más allá de la muerte. Samael Aun Weor. Introducción. Por el venerable maestro Karga Wichines. De manera sencilla nos da el maestro Samael esta información sobre el más allá de la muerte. Como es natural, las gentes sencillas entenderán todo lo explicado aquí, pero los complicados no lo entenderán porque con los sencillos se complican. Cuando estas obras sean traducidas por eruditos que ya entienden la sabiduría gnóstica, entonces podrán conocer todo lo que aquí se expresa. La sabiduría oculta dice: Dios es simple, todo lo demás es compuesto. Debemos hacernos sencillos. Si por primera vez llega a sus manos una obra del maestro Samael Aun Weor, digamos la presente. Le ayudaremos para que la entienda. Usted es un alma que tiene cuerpo. Ese cuerpo es el vehículo en que usted anda, el que lo moviliza a donde sus sentidos le piden. Este vehículo vale mucho más que el mejor que inventen los hombres, pero usted cuida mucho su motocicleta, automóvil, etc., porque le costó dinero y usted sabe que el dinero da mando y poder, pero poco cuida el vehículo vivo porque desconoce la vida. Además que todo lo que usted aprenda por ahí es conocimiento materialista o de la materia densa. Su vehículo dispone de 5 sentidos para informarlo de cuánto sucede fuera de usted y 7 más en potencia para que conozca lo suprasensible, aquello que no se puede ver ni sentir con los 5 ya conocidos. En total 12 sentidos para el hombre superior, para el que logra liberar el alma. Cuando usted comprueba cosas de las que aquí se le informa, no cometa la tontería de comentarlo con nadie, ni aun con sus familiares, porque lo que harán será ofenderlo o denigrarlo. Con ellos solo se puede hablar de carne, arroz y manteca, todo aquello que se compra y vende por dinero. A todos ellos los llamó el Cristo muertos vivientes, porque viven dormidos aun cuando se les vea los ojos abiertos. Son los idólatras del becerro de oro, esclavos de los placeres del mundo. De manera que si tú quieres salirte de allí, no les tomes consejos porque el mundo no quiere tratos con quienes se apartan de él. Te vamos a dar algunos consejos, caro lector, si es que se te puede ayudar. No permitas que tu esposa, si eres casado, se bañe en los días en que su cuerpo esté menstruando, ni tus hijas si las tienes, ni tú misma si eres lectora. De ello dependen muchas dolencias ilocalizables de la mujer. Puede haber aseo locativo sin que se requiera el baño general. No permitas que en tu hogar usen elementos para hablar con los difuntos. Se ha generalizado un método consistentes en una tablita o similares que convierten en medium o posesos a los que juegan con dichos instrumentos. Más tarde, los que lo usan van a parar a clínicas y manicomios, donde psiquiatras o médicos desconocen el mal. Si quieres conocer la sabiduría gnóstica, debes abandonar de inmediato la fornicación y el adulterio. Por medio de tu simiente formarás a Cristo en tu corazón, y sin adulterios podrás tomar el camino angélico o débico. Los fornicarios y adúlteros jamás conocerán los profundos misterios del sexo, porque ellos no se juntan para mejorarse, sino para darle rienda suelta a sus apetitos demoníacos. Ellos ni siquiera le dan oportunidad a sus hijos para que se gesten en la matriz de la madre. Son más bestias que los mismos irracionales que lo evitan cuando sus hembras están en gestación.
Las aves del campo abandonan sus nidos cuando el hombre toca sus nidos con huevos. Los huevos de las gallinas no empollan cuando se sacan de una y se le ponen a otra gallina. Nosotros los gnósticos también requerimos de una sola matriz para gestarnos internamente. Dicha matriz es la de la esposa sacerdotisa. Jamás podrá gestarse como maestro el varón que usa distintos úteros para lograr su redención. Para que observes lo dormido que andan las gentes, podrás ver la efigie del Cristo con la cruz a cuestas, unas veces tambaleante por el peso y lacerado, ensangrentado o caído al suelo lavado en sangre, y multitud de gentes prendiéndole velas y pidiéndole favores. No puede con su cruz y le llevan las ajenas para que también las cargue. ¡Cuánta insensatez! Cuando surgen médicos gnósticos, hombres puros que hacen curaciones milagrosas, se desborda sobre ellos un río humano con enfermedades desconocidas, desechados por la medicina oficial, y lo arrasan al poco tiempo. Si tú estudias la medicina de las plantas y aprendes a curar, cuídate del mundo. Ahora óyeme estas reflexiones. Me preguntaba un campesino gnóstico de la Sierra Nevada de Santa Marta: Maestro, ¿cuánto pesa una moneda de plata de 50 centavos? Y le respondí: pesa 12 gramos y medio. Y prosiguió: ¿por qué será que todo un gobierno como el nuestro, que debe ser lo más rico que tenemos, vende esa moneda tan grande por 50 centavos? En cambio los judíos, entre paréntesis, por extranjeros, venden por 1 y 2 pesos un botoncito de pasta que casi no tiene peso. Y le respondí: ¿por qué me hace esa pregunta? Y me mostró 6 botoncitos de pasta muy bonitos por el colorido, y que pesándolos no llegaban a 2 gramos, los cuales había obtenido por 12 monedas de plata que pesaban más de 5 onzas. Le respondí: no somos economistas, solo somos cristianos. Pero dígame, maestro, ¿por qué nosotros los campesinos, que para cosechar una yuca tenemos que esperar 8 meses o más con tanto sacrificio, al vender una libra solo se nos paga 50 centavos, ni siquiera el valor de uno solo de estos botoncitos? Y le respondí: amigo, aún no ha pasado entre nosotros la época de la colonia, cuando a nuestros abuelos le cambiaban los españoles el oro por espejitos y baratijas. Maestro, ¿cuándo podremos defendernos de tanta tiranía? Amigo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. En el cuerpo de doctrina cristiana, los 4 evangelios son en su conjunto todo un sistema social para la convivencia pacífica, ya que se están preparando los líderes del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano para defender con la autoridad del cielo a todas las masas trabajadoras de nuestros continentes, para libertarlos de toda esclavitud, para que vivan un mundo mejor en medio de cualidades que los enaltezcan y condiciones que los ameriten. Lee ahora, caro lector, esta obrita que te muestra las cosas del más allá y te abre los ojos para que comprendas las cosas de acá. Que la paz más profunda reine en tu corazón. Julio Medina. Capítulo primero: la muerte física. ¿Qué es la muerte física? La cesación de todas las funciones orgánicas, la defunción. ¿Qué hay después de la muerte? La muerte es profundamente significativa. Descubriendo lo que ésta es en sí misma, conoceremos el secreto de la vida. Aquello que continúa más allá del sepulcro solo puede ser conocido por gentes de conciencia despierta. Usted está dormido y por ende desconoce aquello que está más allá de la muerte. Teorías hay muchas,
cada cual puede formarse su opinión, pero lo importante es experimentar en forma directa eso que pertenece a los misterios de ultratumba. Puedo asegurarles que dentro del ultra de esta gran naturaleza viven las almas de los difuntos. ¿Por qué existe el temor hacia la muerte? El temor hacia la muerte se debe a la ignorancia. Uno siempre teme lo que desconoce. Cuando la conciencia despierta, la ignorancia desaparece y entonces el temor a lo desconocido deja de existir. El cuerpo físico sabemos que se desintegra en la sepultura después de la muerte. ¿Qué pasa o a dónde va el alma? El alma de los difuntos continúa en las dimensiones superiores de la naturaleza. Esto significa de hecho que los desencarnados pueden ver el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los valles, las montañas, lo mismo que nosotros, pero en forma más espléndida. Es verdad que después de llevar una vida de maldad y libertinaje, si nos arrepentimos en el momento de la muerte, ¿puede salvarse el alma? Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Es claro que si nos arrepentimos, aunque sea en el último instante, podremos ser ayudados a fin de enmendar nuestros errores. ¿Por qué después de muertos venimos como fantasmas a este mundo? Es bueno saber que dentro de este planeta existe un universo paralelo, regiones de una cuarta dimensión donde viven los difuntos. Tal mundo aparentemente invisible interfiere con el nuestro sin confundirse. ¿A dónde va el alma de un ser humano que se quita la vida por sí mismo? Los suicidas sufren mucho después de la desencarnación. Viven aquí y ahora en la región de los muertos, y tendrán que volver a una nueva matriz y renacer en este valle de lágrimas, y morir contra su voluntad al llegar nuevamente a la edad en que se suicidaron, tal vez en instantes en que están más ilusionados de la vida. ¿Es lo mismo espíritu y alma? Un espíritu se es, un alma se tiene, son pues diferentes. ¿Los animales y las plantas tienen alma? Sí tienen. Las almas vegetales son conocidas en todas las leyendas universales con los nombres de hadas, etc. Las almas animales son criaturas inocentes. Recordemos la palabra animal. Si le quitamos la última letra L, quedaría escrito así: ánima. ¿Existe un juicio superior después de la muerte y quién lo hace? Después de la muerte tenemos que revisar la vida que acaba de pasar. La revivimos de forma retrospectiva, con la inteligencia y el corazón. Concluida tal retrospección, entonces debemos presentarnos ante los tribunales de Dios, los ángeles de la ley llamados entre los orientales señores del karma. Ellos nos juzgarán conforme a nuestros actos y de tal juicio puede resultar el que regresemos nuevamente a una nueva matriz para renacer en este mundo inmediatamente, o el que pasemos una época de vacaciones en los mundos de la luz y de la felicidad, o por último el que tengamos que vernos obligados a entrar en el interior de la tierra, donde están los mundos infiernos con todas sus penas y sinsabores. Cuando un niño muere al nacer, ¿dónde va su alma? Escrito está que las almas de los niños entran en el limbo, la región de los muertos, mas luego volverán a entrar a una nueva matriz y renacerán en este mundo. ¿A qué se debe el que muere al nacer? Se debe a la ley del destino, padres que necesitaban pasar por esa dura lección, que en vidas anteriores fueron crueles con sus hijos y con este sufrimiento mejoran, aprenden a amar. ¿Sirven de ayuda al alma las misas que se le hacen después de muerto? Cualquier ritual ayuda a las almas de los difuntos.
es claro que las plegarias de los dolientes llevan consuelo a las almas de los fallecidos. Capítulo segundo. Más allá del sepulcro. ¿Por qué en el instante de morir unos lloran, otros cantan y otros sonríen? Esta pregunta se divide en tres etapas. Primero, escrito está que uno nace llorando y muere llorando. Segundo, hay casos en que el moribundo canta recordando momentos dichosos del pasado. Y tercero, suelen sonreír, entre paréntesis, aunque esto no es muy común, posiblemente recordando escenas simpáticas de su existencia. ¿Quién ordena al alma que salga del cuerpo para que pueda ser sepultado? En instantes en que el moribundo exhala su último aliento, concurre al lecho mortuorio un ángel de la muerte. De ellos hay legiones. El ángel funeral corta el cordón plateado o hilo de la vida que conecta al alma con el cuerpo físico. El moribundo suele ver a tal ángel en forma espectral, y la guadaña en que se le representa es ciertamente real. Dicho instrumento de trabajo sirve exactamente para que tal deidad pueda cortar el hilo de la existencia. ¿Qué comen y con qué pagan los difuntos? Aquí en México tenemos nosotros el Día de los Difuntos, el 2 de noviembre de cada año. En tal día las gentes visitan el panteón, ponen velas encendidas en los sepulcros y en platos, ollas, vasos, etc. Aquellos alimentos y bebidas que más gustaban al desencarnado cuando vivía. Es costumbre de muchas gentes comerse después esas obras, y cualquiera que tenga algo de sensibilidad psíquica podrá notar que le falta a esos manjares el principio vital. Las gentes sencillas piensan, y con justo acierto, que el ser querido desencarnado se alimenta con esas viandas. No hay duda de que realmente los fallecidos comen, no la parte física de los alimentos, sino sus alimentos, dijéramos, etéricos, sutil, desconocido para la vista física, pero perceptible a la clarividencia. No debemos olvidar que en todo alimento físico existen alimentos etéricos, fácilmente asimilables por los difuntos. Los desencarnados pueden visitar un restaurante del mundo físico, saludarán a los vivos y el subconsciente de ellos les contestará, pedirán comida y es obvio que el ego interno del dueño del restaurante traerá a la mesa formas mentales semejantes a los platos y alimentos que en el establecimiento se consumen. El desencarnado sentado en el comedor comerá de esos platillos sutiles, hechos con esencia del mundo mental y pagará con moneda mental, saliendo luego del restaurante. En tales condiciones es obvio que los muertos siguen creyendo que están vivos, y esto lo puede evidenciar cualquier persona que haya desarrollado la clarividencia y las otras facultades del alma. ¿En dónde habitan los difuntos? Los difuntos viven los primeros días en la casa en donde fallecieron, o en la clínica u hospital donde murieron, y después, como quiera que tienen que revivir la vida que acaban de pasar, es claro que vivirán en aquellos lugares donde antes habitaron. ¿Cómo visten los difuntos? Como acostumbraban a vestir en vida. Por lo común se visten con la misma ropa con las que fueron sepultados. ¿Qué diversiones tienen los difuntos? Es claro que el borracho seguirá yendo a las cantinas, el cineasta a los cines, el jugador a las casas de juego, la mujer ramera a donde vivía, y el libertino a donde ellas. ¿Qué sol alumbra a los difuntos? El sol que alumbra a los vivos es el mismo que ilumina a los muertos, solo que éstos ven los colores más allá del espectro solar. Ellos ven colores que no perciben la retina física de la gente mortal. Los difuntos se bañan, ¿y con qué agua? Es obvio que ellos se bañan con las mismas aguas que se bañan los vivos, solo que ellos utilizan el agua de la cuarta dimensión. ¿Por qué hay personas que mueren más rápido que otras? Porque hay gentes que se pegan demasiado al mundo, y es claro que no quieren irse de él,
y demoran agonizando horas y horas. ¿Qué esperanza tienen los difuntos? Eso de las esperanzas es muy variado, depende de la calidad del muerto. La mayor esperanza de un avaro, aún después de muerto, es conseguir más riquezas, pues tiene la conciencia dormida. La mayor esperanza de un hombre enamorado será, pues, conseguir mujeres que le adoren, que lo quieran, que lo idolatren. La mayor esperanza de un hombre profundamente religioso será entrar a las regiones inefables de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué busca el alma después que abandona el cuerpo? El alma busca lo que quiere. La madre busca a su hijo y a veces se hará visible. El esposo busca a su esposa, si es que la adoraba, y el que deja tesoros enterrados buscará estos en el lugar a donde dejó sus riquezas, etc. ¿Los difuntos tienen autoridades como en el mundo físico? Autoridades existen en todos los rincones del universo, tanto en los vivos como en los muertos. Por ejemplo, las autoridades de las almas perdidas que viven en el abismo serán los mismos demonios. Las autoridades de los inefables serán los que están por encima de ellos en la escala de la jerarquía. Pero como las gentes tienen la conciencia dormida, es obvio que siguen respetando las autoridades que existen en el mundo físico. ¿Cómo ven los muertos al mundo de los vivos? Ellos ven las mismas calles, las mismas ciudades y a las gentes igual que si estuvieran vivos. ¿Por qué el difunto no se da cuenta de que está muerto? El difunto sigue creyendo que está vivo porque tiene la conciencia dormida, y cuesta mucho trabajo hacerles creer que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Como ven todas las cosas absolutamente iguales que como las veían en vida, es claro que no sospechan que han muerto. ¿A qué se dedican los difuntos? Las gentes cuando han muerto siguen ocupadas en las mismas tareas de cuando vivían, ya que no sospechan que han perecido. ¿Un difunto puede trasladarse a donde quiera, como lo hacía en vida? Los difuntos tienen plena libertad para moverse en todos los ámbitos del espacio y para visitar todos los lugares. ¿Con qué luz se alumbran los difuntos? Ellos se alumbran con la luz astral. Tal luz es un fuego desprendido del nimbo del sol y fijado en la tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. ¿Se siente algún dolor al morir? La muerte es dolorosa para los jóvenes y deliciosa para los viejos. Esto es semejante a un fruto. Cuando ya está maduro cae por su propio peso, pero cuando está verde no cae y podría decirse que sufre por el desprendimiento. Después de muerto uno puede reconocer su cuerpo en el ataúd. Pueden verlo, pero no lo reconocen porque como tienen la conciencia dormida, nunca creen que ese es su propio cuerpo y piensan que se trata del cuerpo de otra persona. Si la persona se diera cuenta de que murió, ¿podría volver a meterse al cuerpo antes de que lo sepulten? Después de haberse cortado el hilo de la vida, ya no es posible meterse en su cuerpo. En este caso, cuando la persona estuviera consciente de que realmente ya murió, o bien se asustaría terriblemente o se alegraría. Todo depende de las condiciones morales del difunto. ¿Qué consuelo recibe el alma cuando muere el cuerpo? El consuelo de los desencarnados es la oración de los dolientes. Hay que orar por los muertos. ¿Para morirse tiene uno su hora, día y minuto fijado? Toda persona que viene a este mundo recibe un capital de valores vitales. Cuando dicho capital se acaba, sobreviene la muerte. Es bueno aclarar que podemos ahorrar tales valores y alargar la vida. Aquellos que no saben ahorrar los valores vitales desencarnan más pronto. ¿Un difunto puede llevarse a un vivo al mundo de los muertos? Nosotros los gnósticos aprendemos a salir del cuerpo físico a voluntad. Entonces podemos visitar el mundo de los muertos. Los difuntos también pueden llevarse en algunas ocasiones las almas de sus amigos.
Esto sucede especialmente durante el sueño, pero tienen que regresar al mundo físico al despertar del sueño normal. Eso significa que la visita al mundo de los muertos se hace durante el sueño del cuerpo. En el mundo de los difuntos hay aviones, carros y trenes como en el mundo físico. Todos los inventos que existen en el mundo físico vienen precisamente de la región de los muertos. Tales artefactos en el fondo son formas mentales que los desencarnados pueden ver, oír, tocar y palpar.